Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi hermana me humilló en su compromiso por pobre, no sabía que su prometido trabajaba para mi esposo. Si hay alguien que personifica la hipocresía en su máxima expresión, esa es mi hermana Verónica. A primera vista, todos la ven como una persona amable y encantadora, pero cuando la conoces de verdad, te das cuenta de que es todo lo contrario. Y yo lo sé mejor que nadie, pues crecimos juntas y he sido testigo de su verdadera forma de ser más veces de las que puedo recordar. Nuestra historia comienza en un hogar humilde, donde nuestros padres apenas llegaban a fin de mes. Como muchos niños que crecen en familias con pocos recursos, tuvimos que aprender a vivir con lo mínimo. Ya fuera compartiendo una única manta durante las noches más frías del invierno, acostándonos sin cenar algunos días, o conformándonos con ropa usada. Nuestra niñez estuvo marcada por las dificultades y las privaciones. Aunque yo detestaba vivir en aquella casa deteriorada, con sus goteras en el techo y sus pisos que crujían con cada paso, sé perfectamente que Verónica la odiaba tanto o más que yo. Sin embargo, cada una encontró una manera muy distinta de enfrentar estas dificultades. Yo decidí transformar mi frustración y mis anhelos de una vida mejor en determinación y esfuerzo. Me entregué por completo a mis estudios, decidida a romper el ciclo de pobreza que nos rodeaba. A pesar de todos los obstáculos, logré conseguir una beca para estudiar en una universidad prestigiosa, algo que en ese momento pareció casi imposible. Esa beca se convirtió en mi pasaporte hacia un futuro mejor, permitiéndome obtener una educación que me llevó a conseguir un trabajo estable y bien pagado. Una vez que logré estabilidad en mi vida, mi principal preocupación fue ayudar a mis padres. Sentía que era importante retribuirles todos los sacrificios que habían hecho por nosotras, y quería que por fin pudieran vivir más cómodamente. Les ayudé a mudarse de aquella casa deteriorada a un lugar mucho mejor. Pero Verónica tomó un camino completamente diferente. Mientras yo me concentraba en construir mi futuro con esfuerzo y trabajo duro, ella prefirió apoyarse en su belleza, su carisma y su astucia. Verónica siempre ha sabido exactamente cómo utilizar su atractivo e inteligencia para conseguir lo que quiere, especialmente cuando se trata de manipular y aprovecharse de los hombres. Durante toda su vida, ha ido saltando de una relación a otra, como si la idea de estar sola le resultara insoportable. Su estrategia es simple pero efectiva. Busca hombres que puedan darle lo que desea, ya sea seguridad económica, artículos de lujo o un lugar donde vivir. Se ha vuelto una experta en conseguir todo lo que quiere a través de sus relaciones. Nunca la he visto preocupada por pagar sus cuentas o angustiada por conseguir comida, porque siempre tiene a alguien que se ocupa de esos gastos. Su última relación fue con un rapero que no solo se encargaba de todas sus facturas, sino que también la llenaba de regalos costosos como zapatos y ropa de marca, además de dejarla vivir en su casa sin pagar renta. Parecía tener una vida perfecta con él, pero como suele suceder en sus relaciones, todo terminó en un desastre. La relación se acabó cuando el rapero descubrió que lo estaba engañando con uno de sus propios empleados. Como era de esperarse, él se enfureció, y cuando todo se vino abajo, Verónica hizo lo mismo de siempre, vino corriendo a pedirme ayuda. Apareció en mi puerta completamente alterada y desesperada, rogándome que la dejara quedarse hasta que las cosas se calmaran después de su ruptura. A pesar de lo molesta que estaba por el lío en el que se había metido esta vez, no pude negarme. Así es nuestra relación. Ella siempre viene a mí cuando tiene problemas y yo, como hermana mayor, nunca puedo decirle que no. Se quedó en mi casa durante un mes entero, escondiéndose y evitando enfrentar las consecuencias de su último drama. Durante ese tiempo, mi esposo dejó muy claro que no estaba nada contento con la situación. Él conoce muy bien cómo es Verónica, y nunca ha estado de acuerdo con su estilo de vida lleno de problemas. Sin embargo, sabe que es mejor no discutir conmigo cuando se trata de ayudar a mi hermana. Simplemente aguanta la situación en silencio, sabiendo que tengo debilidad por ella a pesar de todos sus dramas. Uno pensaría que después de todas las veces que Verónica ha venido a pedirme ayuda, al menos mostraría algo de agradecimiento, pero no, esa no es su manera de ser. La verdad es que Verónica siempre ha estado celosa de mí. Parece guardar un resentimiento muy profundo hacia mí, como si no pudiera soportar que mi vida sea mejor que la suya. También le molesta mucho que haya encontrado un esposo tan bueno y fiel. Incluso me ha dicho directamente que le parece injusto que yo tenga una vida tan estable y tranquila, sin preocupaciones económicas. Lo que ella no entiende es que todo lo que tengo me lo he ganado con mucho esfuerzo. No soporta escuchar sobre los viajes elegantes que mi esposo y yo hacemos cada año, y siempre encuentra la manera de recordarme que, según ella, no merezco nada de lo que tengo. Para que entiendas mejor la situación, te cuento que mi esposo, a diferencia de mí, viene de una familia muy rica, aunque nunca lo adivinarías al verlo. Nos conocimos en una conferencia donde él era uno de los oradores invitados. En ese momento, no tenía idea de lo rico que era.
Se ve tan sencillo y humilde, y eso fue lo que me atrajo de él. No le gusta presumir, no usa trajes caros, ni tiene autos llamativos, ni relojes de lujo. Una vez me dijo que presumir no va con su personalidad, y esa forma de pensar fue una de las razones por las que me enamoré de él. Cuando nuestra relación se volvió más seria, me di cuenta de la verdadera magnitud de su riqueza. Además del dinero de su familia, él había construido su propia fortuna a lo largo de los años gracias a decisiones inteligentes y mucho trabajo. Incluso después de casarme con él, hemos tenido cuidado de no hacer evidente su riqueza frente a mi familia. Sí, nos mudamos a una casa más grande, pero mantuvimos discretos los demás aspectos de nuestra vida, excepto por ayudar a mis padres y ocasionalmente a Verónica cuando realmente lo necesitan. Casi nunca hablamos de dinero ni hacemos obvia nuestra situación económica. Mi esposo cree en vivir de manera sencilla y yo respeto eso. También lo hacemos porque sé cómo reaccionaría alguien como Verónica. Ya se siente con derecho a nuestra ayuda, y si supiera realmente cuánto dinero tiene mi esposo, probablemente nos vería como su seguro contra problemas económicos. Después de que terminó su relación con el rapero, pensé que Verónica se tomaría un tiempo para reflexionar, y tal vez hasta intentaría estar soltera por un tiempo, pero no. Como era de esperarse, Verónica encontró rápidamente a otro hombre. Pero esta vez las cosas parecían diferentes, al menos al principio. Su nuevo novio, James, trabajaba como gerente senior de cuentas en su empresa. Era alguien que había construido una carrera sólida, y le iba muy bien. Al principio, siendo honesta, pensé que solo era un romance pasajero, alguien para no sentirse sola hasta que encontrara su próxima conquista. Pero Verónica nos sorprendió a todos al tomarse esta relación muy en serio. No paraba de hablar de su auto deportivo y sus padres adinerados. Un día, nos invitó a mis padres y a mí a un almuerzo para conocer oficialmente a James. Durante este almuerzo, reveló que su decisión de estar con James no era solamente por amor. Según ella, James era bastante rico y una persona muy importante, y ella quería asegurar su futuro atrapándolo. Hablaba muy abiertamente sobre su deseo de ser parte de su estilo de vida lujoso, y como si eso no fuera suficientemente malo, antes de que James llegara al almuerzo, Verónica nos dio instrucciones muy específicas. Nos prohibió mencionar cualquier cosa sobre nuestra infancia pobre. Nos pidió que actuáramos como si viniéramos de una familia con dinero y posición social. Nos contó que le había mentido a James sobre nuestros orígenes, porque no quería que supiera lo pobres que éramos antes. También nos prohibió hablar de sus relaciones anteriores, diciendo que le había dicho a James que nunca había tenido novio. Me quedé horrorizada. Prácticamente le había mentido a James sobre todo, y quería que nosotros mantuviéramos esta mentira solo para que ella pudiera casarse con este hombre rico. No quería mentirle a James. Sentía que él merecía saber la verdad. Pero Verónica insistió en que una vez que estuviera casada con él, le contaría todo. Hasta entonces, dijo que era su decisión. Odiaba toda esta situación, pero para evitar problemas, decidí quedarme callada. Durante el almuerzo con James, era obvio lo enamorado que estaba de Verónica. Aunque solo llevaban 7 meses juntos, se notaba que estaba totalmente comprometido con ella. Se portó muy amable y respetuoso con mis padres y conmigo, y repetía constantemente cuánto quería casarse con ella. Mis padres, emocionados por el momento y probablemente ansiosos de ver a Verónica finalmente sentar cabeza, le dieron su bendición ahí mismo. Me sentía muy mal por él, porque no se merecía que lo engañaran de esta manera. No pasó ni una semana antes de que anunciaran oficialmente que se iban a casar. Sí, lo estás leyendo bien. Mi hermana, la que nunca duraba con nadie, la que saltaba de una relación a otra, estaba planeando casarse con este hombre. Al principio, me permití creer que era un cambio verdadero. Tal vez había madurado, había aprendido de sus errores, y había encontrado el amor verdadero con James. Me sentía feliz por ella, de verdad lo estaba. Incluso me atreví a pensar que esto podría ser un punto de cambio en su vida. Verónica parecía estar viviendo el mejor momento de su vida con todo esto. Por primera vez, se veía genuinamente emocionada por empezar este nuevo capítulo en su vida. Inmediatamente comenzó a planear su fiesta de compromiso, y nos invitó a mi esposo y a mí. Se suponía que iba a ser un gran evento, y mi esposo, que todavía no conocía a James ni sabía qué esperar, tenía curiosidad por conocer finalmente al hombre que había cautivado a mi hermana. Cuando llegamos a la fiesta, quedó inmediatamente claro por qué Verónica quería casarse con James. No había escatimado en gastos para la fiesta de compromiso. El lugar era precioso y el evento había sido planeado hasta el último detalle. Había meseros profesionales vestidos de manera formal, y mesas asignadas decoradas con hermosos arreglos florales. Todo era elegante y lujoso, mucho más elaborado de lo que esperaba. Al entrar, vi a mis padres que ya estaban sentados en una mesa cerca del centro del salón.
Nos saludaron con mucho entusiasmo, pero antes de que pudiéramos ir hacia ellos, Verónica nos detuvo. Nos paró en seco y nos dijo que nuestra mesa asignada no estaba cerca de nuestros padres. Luego, sin dar más explicaciones, nos llevó a mi esposo y a mí a una mesa escondida en un rincón alejado del salón. La mesa parecía estar aislada del resto de la fiesta, y estaba notablemente menos decorada que las otras. Nos indicó que nos sentáramos y nos informó que esa sería nuestra mesa para toda la noche. Mi esposo y yo nos miramos confundidos. No entendía nada de lo que estaba pasando. Mi esposo le preguntó a Verónica por qué nos estaban sentando tan lejos de nuestros padres y de ella y James. Con un tono despreciativo, ella respondió bruscamente que solo quería gente rica sentada cerca de ella, y la familia de James. Mi esposo y yo nos quedamos completamente sorprendidos. Su explicación era tan ofensiva como ilógica. Los dos somos económicamente estables y Verónica lo sabía perfectamente bien, pero no se detuvo ahí. Sonriendo con desprecio, agregó que la familia de su prometido era más rica que cualquier persona que ella hubiera conocido. Y como no estábamos a su nivel, había decidido que no merecíamos estar cerca de ellos. La arrogancia y el veneno en sus palabras nos dejaron sin palabras, pero dejaron algo muy claro. Verónica quería humillarnos. Su comentario no era solo insultante, era cruel. Básicamente estaba insinuando que mi esposo y yo éramos inferiores a ella, y a la familia de su prometido en términos sociales y económicos. Era como si estuviera diciendo que no éramos lo suficientemente buenos para sentarnos más cerca porque no alcanzábamos el nivel de prestigio o riqueza que ella creía que la familia de su prometido representaba. La sonrisa en su cara dejaba dolorosamente claro que estaba disfrutando cada segundo de esto. Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos para responderle, Verónica se dio la vuelta para irse, segura de que había ganado la discusión. Pero en ese momento apareció James. Probablemente había visto que estábamos hablando con ella, y se acercó a saludarnos. James me saludó amablemente y luego se dirigió a mi esposo. En cuanto lo vio, su cara se iluminó de sorpresa. «Vaya, es usted, señor Hamilton, ¿qué hace aquí?», exclamó, visiblemente emocionado. Era evidente que conocía a mi esposo, y su reacción nos tomó por sorpresa tanto a Verónica como a mí. Ella se quedó paralizada. Su sonrisa burlona se transformó en confusión mientras James seguía hablando, con un tono lleno de admiración. Miré a mi esposo, que parecía tranquilo pero un poco divertido por este giro inesperado de los acontecimientos. No había conocido a James hasta esa noche, pero ahora parecía reconocerlo. Los dos hombres se dieron la mano mientras mi esposo le explicaba a James que estaba casado conmigo. James pareció gratamente sorprendido por esto, y empezó a decir que no podía creer que iba a ser familia de alguien a quien había admirado durante tanto tiempo. Verónica, por otro lado, parecía estar tragándose un limón. Cualquier relación que mi esposo tuviera con James era claramente importante, y Verónica no tenía ni idea. James luego se volvió hacia Verónica y mencionó casualmente que su empresa había estado trabajando para la compañía de mi esposo durante años. De hecho, explicó, la empresa de mi esposo era uno de sus clientes más importantes. Y James y su equipo personalmente se encargaban de la cuenta. Se notaba orgulloso mientras explicaba con qué frecuencia la empresa de mi esposo utilizaba sus servicios, evidentemente teniendo a mi esposo en muy alta estima. Fue en ese momento cuando la cara de Verónica perdió todo el color, y sus ojos se abrieron como platos. Cuando se dio cuenta de la situación, justo minutos después de haberse esforzado por menospreciarnos, afirmando con arrogancia que no éramos tan ricos o importantes como su prometido, ahora se enfrentaba a la verdad de que su propio prometido trabajaba para la empresa de mi esposo. La satisfacción que sentí en ese momento era indescriptible, era como una ironía perfecta servida en bandeja de plata. Mi esposo mantuvo la compostura, pero pude notar que encontraba la ironía de la situación tan satisfactoria como yo. James, aparentemente sin darse cuenta de la tensión, entonces nos hizo una pregunta directa. ¿Por qué están sentados tan lejos del resto de nosotros? Miré a Verónica, que parecía aterrada de que fuéramos a delatarla y, sin dudar, le dije a James la verdad. Bueno, así es como Verónica quería que nos sentáramos. James pareció genuinamente confundido. Se volvió hacia Verónica, con preocupación en su rostro y preguntó, ¿por qué harías que tu propia hermana y su esposo se sentaran hasta aquí? Verónica parecía tan pálida como un fantasma. Tropezó con sus palabras, claramente tomada por sorpresa y, por primera vez, no tenía una respuesta rápida. Era como si estuviera luchando por encontrar una explicación que no la hiciera quedar mal frente a James. Antes de que Verónica pudiera inventar una excusa, decidí hablar. No pude evitar explicarle a James la razón de nuestra ubicación. Le conté cómo Verónica había dicho que no éramos lo suficientemente ricos para sentarnos cerca de ellos o de los otros invitados adinerados.
Verónica inmediatamente trató de interrumpir, balbuceando protestas, pero continué contando todo lo que nos había dicho a mí y a mi esposo antes. No exageré ni suavicé nada, solo dije la verdad claramente. La expresión de James pasó de la confusión a la incredulidad y luego al horror. Parecía absolutamente espantado mientras se volvía hacia Verónica, quien para entonces estaba visiblemente entrando en pánico. «Eso es totalmente inapropiado», le dijo, con un tono lleno de decepción. Luego, volviéndose hacia nosotros, comenzó a disculparse una y otra vez. «Lo siento mucho por lo que pasó», dijo claramente avergonzado. «Arreglaré esto ahora mismo, déjenme moverlos a una mesa mejor cerca de nosotros». Aunque agradecí su disculpa, mi esposo ya había tomado una decisión. No es alguien que pase por alto los insultos, especialmente cuando son intencionales y hirientes. Sin dudarlo, anunció que no nos quedaríamos más tiempo. «Agradezco el gesto, James», dijo mi esposo cortésmente, «pero nos vamos». Asentí estando de acuerdo, lista para marcharnos. James pareció desconcertado e intentó convencer a mi esposo, pero fue inútil. Verónica también empezó a disculparse frenéticamente, insistiendo en que era un malentendido, y rogándonos que nos quedáramos, pero el daño ya estaba hecho. ¿De qué servía quedarse después de lo que Verónica había hecho? Claro, parecía arrepentida ahora, pero ¿se habría sentido mal si James no hubiera resultado trabajar para mi esposo? Lo dudaba. Mi esposo y yo nos disculpamos tranquilamente, y nos fuimos de la fiesta. En lugar de quedarnos pensando en lo negativo, decidimos hacer algo positivo con la noche. Fuimos a nuestro restaurante favorito para una cena improvisada. Solo nosotros dos. Fue refrescante dejar atrás todo el drama y pasar tiempo de calidad juntos, disfrutando de una buena comida en compañía del otro. Dicho esto, mi esposo sigue muy molesto por lo que pasó, y ha dejado claro que quiere cortar toda relación con mi hermana. No puedo culparlo. El comportamiento de Verónica fue muy irrespetuoso, no solo con él sino también conmigo. En este momento, estoy de acuerdo con mi esposo. Familia o no, hay ciertos límites que uno puede tolerar, y Verónica ha cruzado esa línea. Desde la fiesta, mi teléfono no ha parado de sonar. Parece que de repente todos tienen algo que opinar sobre lo que pasó sin siquiera saber la historia completa. Mis padres, junto con algunos familiares que estaban presentes, parecen particularmente molestos. Solo vieron cuando mi esposo y yo nos fuimos de repente de la fiesta de compromiso sin dar ninguna explicación. En vez de preguntarle a Verónica o investigar más a fondo qué podría haber causado nuestra salida, han decidido echarnos toda la culpa a nosotros. Nos han estado llamando maleducados e irrespetuosos, regañándonos por irnos de un evento tan importante. Es frustrante, por decirlo menos. Mientras tanto, Verónica no ha dejado de mandarme mensajes de texto. Su tono es completamente diferente ahora. Está enviando lo que parece una interminable serie de disculpas, diciendo que se arrepiente de lo que pasó en la fiesta, y rogándome que la llame lo antes posible. Al parecer, James está furioso con ella y han tenido una gran pelea por lo que pasó. Él está insistiendo en que arregle las cosas con nosotros, lo cual supongo que es la razón por la que de repente está tan arrepentida. ¿Soy yo la mala? Actualización 1. Gracias por los cientos de comentarios que he recibido de todos. Estoy de acuerdo con la mayoría de sus comentarios en que mi hermana necesita aprender una lección de humildad. Si acepto su disculpa, nunca aprenderá. Solo se está disculpando ahora porque tiene miedo de perder a James, no porque realmente sienta cómo nos trató a mí y a mi esposo. Esto no se trata de reconciliarnos por el bien de la familia. Se trata de ella intentando quedar bien antes de que su prometido le dé la espalda y termine su relación. También estoy de acuerdo con algunos comentarios en que James merece saber toda la verdad sobre mi hermana, y cómo es realmente antes de hacer compromisos más serios. Es importante que entienda qué tipo de persona es ella, especialmente si planea pasar el resto de su vida con ella. Aunque no me gusta meterme en la vida personal de otros, no puedo quedarme sin hacer nada y dejar que manipule a todos a su alrededor, especialmente cuando me ha lastimado tan profundamente. Mi esposo y yo hemos decidido tomar cartas en el asunto. Hemos invitado a James a almorzar en nuestra casa. De hecho, él ha estado contactando a mi esposo, disculpándose muchas veces por la situación. Así que creemos que será mejor sentarnos y tener una conversación cara a cara sobre esto. Creo que es hora de que él escuche toda la verdad, no solo la versión que Verónica le ha estado contando. A principios de esta semana, también me tomé el tiempo para hablar con mis padres sobre todo lo que pasó en la fiesta de compromiso. Les expliqué toda la situación en detalle, asegurándome de que entendieran exactamente lo que Verónica dijo y cómo nos humilló. Se horrorizaron cuando escucharon la historia completa, y pude notar que realmente les impactó darse cuenta de cómo su hija nos había tratado a mí y a mi esposo. Mis padres, especialmente mi madre,
Se sintieron muy mal por habernos juzgado antes de conocer toda la historia, y se disculparon inmediatamente conmigo. Desde entonces, mis padres me han asegurado que van a aclarar las cosas con el resto de la familia. Quieren asegurarse de que nadie más, especialmente los familiares que podrían no haber estado presentes en la fiesta, me culpe por lo que sucedió. Ahora entienden que el problema no era yo, sino el comportamiento de Verónica. Mis padres han prometido hablar con el resto de la familia para aclarar cualquier malentendido. Aprecio su apoyo. Actualización 2. Perdón por tardar tanto en actualizar. James vino a nuestra casa esta semana. Se disculpó otra vez por cómo Verónica nos había tratado en la fiesta de compromiso, reconociendo que estuvo muy mal que ella intentara humillarnos. Nos dijo que nunca habría permitido que ella hiciera esto si hubiera sabido que nos iba a tratar así. James le pidió a mi esposo que por favor no mencionara esto con su jefe, ya que podría afectar seriamente su carrera. Mi esposo tranquilizó a James diciéndole que, a pesar de cómo mi hermana nos había insultado, esto no afectaría sus negocios. James se notó muy aliviado por esto, y agradecí que mi esposo mantuviera la calma en medio de todo este problema. Era importante para él mantener los negocios separados de este asunto personal y respeté eso. Después de aclarar eso, decidí ser completamente honesta con James sobre quién era realmente mi hermana. No quería meterme en su relación, pero sentía que él tenía derecho a saber la verdad sobre el pasado de Verónica. Necesitaba entender cómo era ella realmente antes de hacer planes a largo plazo. Le conté todo. Sus problemas con la ley, sus relaciones dudosas con exnovios, cómo nunca había tenido un trabajo y cómo siempre venía a pedirnos dinero, generalmente sin intención real de cambiar su forma de ser. No estaba tratando de separarlos o crear problemas, pero no podía quedarme callada y ver a James tomar una decisión sin saber realmente quién era Verónica. Me aseguré de decirle que me alegraba que fuera parte de nuestra familia, pero quería que supiera en qué se estaba metiendo. Verónica podía ser encantadora al principio, pero tenía la costumbre de usar a la gente y luego abandonarla cuando ya no le servían. James escuchó todo con atención y, aunque se sorprendió con algunas cosas que le conté, no reaccionó con enojo ni se puso a la defensiva. Me dijo que no tenía idea sobre el pasado de Verónica, ni sobre nuestra historia familiar, ya que ella había inventado muchas mentiras. Al final, me dijo que iba a tomar distancia de Verónica para pensar en todo lo que le había contado. No quería tomar decisiones apresuradas, y se notaba que estaba tratando de entender todo lo que estaba pasando. Era obvio que tenía mucho que pensar. En este momento me siento tranquila de haber sido honesta con James. Espero que tome la mejor decisión tanto para él como para todos los involucrados. Actualización 3. Apenas unas horas después de que James se fue de nuestra casa, recibí una llamada. Era mi hermana y estaba gritando. Apenas podía entender lo que decía entre sus llantos y gritos de enojo, pero pronto quedó claro que James había cancelado el compromiso. Al parecer, él la había llamado para preguntarle sobre algunas de las mentiras que ella le había dicho, pero en vez de admitirlas, ella se negó a aceptar su responsabilidad y siguió mintiendo. Él también le dijo que ella no sabía comportarse en público, y que no era lo suficientemente madura para ser su esposa. Cuando ella trató de discutir, él la interrumpió diciéndole que no podía casarse con ella porque le había mentido demasiadas veces. Estaba decidido y dejó muy claro que ya no quería un futuro con ella. Mi hermana estaba furiosa, como era de esperar. Estaba enloquecida, gritándome que yo era la culpable de que lo hubiera perdido. Siguió hablando sobre cómo James era su oportunidad de tener una vida mejor, una vida de lujos y dinero, y que casarse con él habría cambiado su vida y le habría dado todo lo que siempre quiso. Dijo que yo había arruinado su oportunidad de tener una buena vida. No me sorprendió su reacción. Como siempre, culpa a todos menos a ella misma por cómo le va en la vida. Esta vez no iba a dejar que me manipulara o me usara para conseguir lo que quería. Le dije con calma pero firme, que ya no me importaba cuánto me gritara porque había terminado con ella. Le dije que mi esposo y yo la estábamos sacando de nuestras vidas. No más ayuda, no más dinero, no más sacarla de los problemas que ella misma creaba. Esta vez había ido demasiado lejos y ya no lo iba a aguantar. Cuando dije eso, se hizo un silencio total al otro lado del teléfono. No tenía nada que decir y pude notar su sorpresa en ese silencio. Era como si por fin hubiera dicho algo que ella sabía que pasaría pero que nunca esperó escuchar de verdad. Casi podía sentir su pánico a través del teléfono. Le dije que durante años había aguantado su falta de respeto porque sabía que en el fondo estaba celosa de mí. Sabía que trataba de hacerme sentir mal, pero siempre lo dejaba pasar porque de alguna manera entendía por qué se sentía así. Era mi hermana menor y yo quería cuidarla. Pero esta vez había cruzado el límite. Nos había humillado. Había humillado a mi esposo, y no podía dejar que se saliera con la suya. Mi esposo había sido muy amable con ella, aunque no le caía bien,
y siempre la había ayudado cuando necesitaba algo. Había hecho todo eso porque me amaba a mí, y ella se había aprovechado completamente de eso. Le dije a mi hermana directamente que no merecía tener personas como nosotros en su vida. Dejé claro que si alguna vez aparecía en nuestra puerta pidiendo ayuda otra vez, ni siquiera le abriríamos. Estaba completamente sola a partir de ahora. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Trató de discutir, usando el argumento de soy tu familia, e intentando hacerme sentir culpable para que cambiara de opinión. Dijo que no había querido decir esas cosas ofensivas y que podríamos olvidar todo y empezar de nuevo, ya que ahora James y ella habían terminado. Pero no iba a caer en eso. Me reí, le dije que ya había terminado y colgué el teléfono. Era hora de acabar con este ciclo. Desde esa llamada, mi esposo y yo la hemos bloqueado en nuestros teléfonos, redes sociales y todo lo demás. También les hemos dejado claro a mis padres y otros familiares que no queremos que ninguno nos contacte para intentar hacernos cambiar de opinión sobre mi hermana. Si lo hacen, también los sacaremos de nuestras vidas. Ya no hay más segundas oportunidades, no más excusas para su comportamiento. Verónica ya no es parte de nuestras vidas y me siento tranquila con eso. Es triste que haya tenido que llegar a esto, pero a veces hay que alejarse de las personas tóxicas, aunque sean familia.